Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 al 10. Dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Verso 6. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Hijitos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Verso 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Hoy oramos, Señor, y pedimos, permítenos entender hoy tu palabra, Señor, el mensaje que tienes para nuestras vidas, que hoy podamos disponernos de corazón y que tu Espíritu Santo obre a través de tu palabra en nuestro corazón, trayendo convicción y certeza con respecto al pecado. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a estar tratando el tema, el cristiano y el pecado. ¿De qué vamos a hablar hoy? Del cristiano y el pecado. Antes de comenzar, quiero que recordemos cuál fue el propósito por el cual Juan escribió esta carta. Recuerde que cuando no conocemos el propósito por el cual fue escrita una carta, pues podemos deducir cosas que no son. Entonces vamos a recordar por qué fue. A través de la carta de Primera Juan, lo que buscaba el apóstol era desmentir algunas falsas enseñanzas que se habían entrado en la iglesia. Había un grupo de personas que decían saber mucho y entonces tomaron algunas enseñanzas griegas que decían que el espíritu era bueno y el cuerpo era malo, y que todo lo que uno hiciera en el cuerpo no afectaba el espíritu, es decir, no incidía en su relación con Dios. Este tipo de enseñanza pues no era otra cosa que una invitación a pecar de forma deliberada. Si a las personas escuchaban, lo que hace su cuerpo es neutro, no afecta a su espíritu, su relación con Dios sigue igual, pues ellos decían, entonces yo puedo ser cristiano y pecar sin medida. Y ese era como el concepto que se había introducido en las iglesias, en este caso la iglesia que estaba pastoreando Juan. Ahora, podríamos decir que eso era lo que estaba viendo Juan en su iglesia. Personas que decían, soy cristiano, pero pecaban de forma deliberada. Es decir, practicaban el pecado en sus vidas. Ahora, tristemente es algo que se repite hoy en día. Hoy en día vemos pecado deliberado en la iglesia. Y cuando hablo de iglesia, no solo estoy hablando de este lugar, sino estoy hablando de la iglesia en general. Todos nosotros somos testigos de malos testimonios, ¿verdad que sí? Testigos de personas que dicen, yo soy cristiano, pero viven una vida que no tiene nada que ver con lo que dice la Escritura. Y ustedes saben que por esta razón muchas personas hoy en día tienen una barrera contra la iglesia y contra los cristianos. Yo sé que varios hemos tenido la esperanza de hablar de Cristo a alguien y decir, ay no, a mí no me hable de eso, porque yo conozco a fulano que va a una iglesia pero es terrible. Yo conozco a sutana que va a la iglesia, pero no, esa señora no se la aguanta nadie.
Y esto ha generado ese tipo de adversión, no hacia Dios, tal vez, pero sí hacia la iglesia y naturalmente hacia el cristianismo. ¿Por qué pasa esto? Porque todo el mundo, creyente o no creyente, sabe que la iglesia y el cristianismo es sinónimo de santidad. Es decir, si usted llega a una empresa y no lo conocen y usted comenta que es cristiano o comenta que asiste a una iglesia, ¿qué esperan sus compañeros de usted? ¿Un buen o un mal comportamiento? Un buen comportamiento. Porque para el mundo, cristianismo e iglesia es sinónimo ¿de qué? De santidad. Y cuando no encuentran eso en uno, es cuando aparece la famosa frase, dizque cristiano. Porque la iglesia, porque el mundo espera santidad del cristiano y santidad de aquel que dice que va a una iglesia. En los pasajes que acabamos de leer, hay dos palabras que se repiten muchas veces. Una de ellas es pecado. Dice pecado, pecados, peca, pecar. Y se repite 10 veces. Y la otra palabra que se repite 6 veces ahí es práctica. Entonces, podríamos decir que este pasaje que acabamos de leer, ¿de qué nos habla? De la práctica del pecado. Ahora, algo importante, mire. ¿Se acuerdan que Jesús le puso un sobrenombre al escritor de esa carta? El escritor de la carta, ¿quién es? Juan. ¿Se acuerdan cuál fue el sobrenombre que Jesús le puso? No. Hijo del trueno. ¿Se acuerdan? A él y al hermano. ¿Por qué les digo esto? Porque usted tiene que prepararse para uno que otro relámpago que hoy la palabra nos va a dar. Porque cuando la leemos y la estudiamos, hermano, vamos a encontrar cosas que son fuertes, pero que son verdad y que son necesarias para la iglesia. Mire, yo sé que hablar del pecado no es agradable. Algunos dirán, no, la primera vez que vengo a la iglesia hay preciso pecado. Mejor me hubiera quedado en la casa. ¿Por qué no es agradable? Mire, el pecado nos incomoda. De hecho, lo resistimos. Tenemos la tendencia a no aceptar que somos pecadores. Lo excusamos incluso llamándolo error. No, eso fue un error, eso fue una equivocación. Hoy en día lo llaman enfermedad. Pero el pecado es pecado. A veces culpamos a los demás por causa de nuestro pecado, ¿sí o no? Es que usted me saca la rabia. Es que usted me hace pecar, saca lo peor de mí. No es la persona, es lo que está adentro. Y en estos versículos, Juan nos muestra algo de suprema importancia que de alguna manera es el tema central de lo que vamos a hablar hoy. Y es que el cristiano y la práctica del pecado no son compatibles. Es decir, ser cristiano y practicar el pecado es como el agua y el aceite. ¿Se ha tenido la oportunidad de echarle agua al aceite y batirlo? ¿Qué pasa? No se mezcla. Entonces, aquí Juan nos habla de la incompatibilidad que tiene el cristianismo o el ser cristiano con el pecado. Ahora, vamos a aclarar algo antes de iniciar. Yo les hago una pregunta. ¿El cristiano peca? Sí. El cristiano peca, pero no es su estilo de vida. Por eso recuerda las dos palabras, pecado y práctica. Entonces, ¿el cristiano peca? Sí. Ustedes saben que cuando hablamos por allá en octubre, o creo que sí fue en octubre o en septiembre, no recuerdo, cuando se vio primera de Juan 1, se habló de que si decimos que no tenemos pecado, mentimos, y cómo el mismo apóstol Juan nos invita a confesar nuestros pecados. Entonces, esto que acabamos de leer en primera de Juan capítulo 3 no es una contradicción. Lo que está hablando aquí en el capítulo 3 se está refiriendo a la práctica del pecado como un estilo de vida que no es compatible con la vida
del creyente. Amén. Entonces, cuando nosotros hablamos de vida de pecado práctico, algunos lo llaman pecado consciente. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, es decir, yo soy cristiano, pero yo me emborracho por ahí una vez solo al mes o cada 15 días. Eso es vivir una vida de pecado, ¿qué? Consciente. Es una práctica. O decir, no, es que yo soy cristiano, pero pues yo tengo una mujer aparte de mi esposa y no nos vemos seguido, pero Dios conoce mis debilidades. Eso es práctica del pecado. Es decir, soy creyente, pero vivir una vida de adulterio. O decir, yo soy creyente, pero vivir una vida de fornicación. Eso se llama práctica del pecado. Entonces, vamos a ver por qué el cristianismo y una vida de pecado práctico o una vida de pecado consciente no son compatibles. ¿Amén? ¿Están listos? ¿Están motivados? ¿Sí? Yo estoy motivado. La verdad, para mí fue muy confrontante esta carta y espero que lo sea para todos. Entonces, comencemos. Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, que fue el primer verso que leímos. Primera de Juan 3:4 dice, todo, ¿cuántos? Todo. ¿A quiénes incluye? A todos. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción ¿de qué? De la ley. ¿Cuál ley? ¿La ley del gobierno? ¿La ley de tránsito? La ley de Dios. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, aquí encontramos la primera razón por la cual el cristianismo y la práctica del pecado no son compatibles. Y es porque la práctica del pecado es incompatible con la ley del Dios que amamos. El pecado es incompatible con la ley del Dios que amamos. Mire, ¿se supone que el creyente ama a Dios? Sí. De hecho, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, se supone que el creyente ama todo de Dios, o solo algunas cosas. No, todo. Y si amamos todo, algo que tiene que estar incluido en ese amor es el amor por su ley. El salmista dijo, allá en el Salmo 119, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Ella es mi meditación todo el día. Qué bueno que pudiésemos ser así, ¿verdad? Y esa debe ser la expresión. Nosotros debemos de amar a Dios, pero también debemos de ¿qué? De amar su ley. Ahora, el problema es que a veces tendemos a amar las bendiciones de Dios y no más. Y nuestra búsqueda de Dios se convierte en eso, en qué Dios me puede dar. Pero a veces nos cuesta amar incluso la corrección de Dios. A veces nos cuesta amar la instrucción de Dios que encontramos ¿en dónde? Precisamente en su ley. Entonces, si yo afirmo ser cristiano, pero vivo una vida que infringe, que viola, que desobedece la ley de Dios como un estilo de vida, hay algo que no cuadra, ¿verdad? Hay algo, hermano, como una contradicción. ¿Ustedes recuerdan lo que el Señor Jesús dijo allá en Juan 14:15? Él dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, ¿qué va a pasar? Guardaréis mis mandamientos. Entonces, note cómo la práctica del pecado es incompatible con la ley del Dios que decimos amar. Ahora, la práctica del pecado, ¿qué es? Vivir ignorando a Dios. Yo le pregunto, ¿cómo se siente usted cuando lo ignoran? Horrible, esa es la palabra. Si ha estado con alguien que usted le está hablando y coge el celular y no le pone cuidado, ¿cómo se siente uno? Mal. Y eso es lo que pasa cuando nosotros vivimos una vida de pecado práctico. Eso es lo que pasa cuando conocemos la ley de Dios, pero ¿qué hacemos? La ignoramos. Ignoramos lo que Él nos dice. De alguna manera decimos o pensamos, a mí no me interesa lo que Dios diga con respecto a este asunto.
Lo que estamos haciendo es decir, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con Dios en eso. Y yo he escuchado personas que dicen ser cristianos y dicen, pues la verdad es que a mí no me parece. A mí no me parece, es que yo como que tengo mi propia ley. Pero se nos olvida que nosotros estamos viviendo en el mundo ¿de quién? De Dios. ¿Quién creó este mundo? Dios. Usted y yo hoy respiramos el oxígeno ¿de quién? De Dios, hermano. Hoy usted y yo tenemos una vida que Dios nos dio. Y ese Dios que nos creó y que nos tiene aquí, creó una ley que tiene un propósito y es protegernos, hermano. La ley de Dios no se hizo sino para proteger. ¿Protege qué? Protege nuestra relación con Él. Protege nuestra propia vida, nuestra relación con los demás, etcétera y etcétera. Pero no solo hizo una ley, sino también hizo consecuencias por violar esta ley. Porque a veces se nos olvida. ¿Hay consecuencias de violar la ley de Dios? Claro que sí. Mire, el ser humano, y especialmente el creyente, aunque está y lo cantamos, santo, tú eres santo, se nos olvida que Dios es santo. Pero Dios no solo es santo, Él también es eterno. Y si juntamos las dos cosas, Dios sería ¿qué? Eternamente santo. Y a ese Dios es al que usted y yo vinimos a buscar y adorar el día de hoy. Y como Dios es eternamente santo, las consecuencias de violar la ley de un Dios eternamente santo serán ¿qué? Eternas. Por eso el castigo en el infierno es temporal o es eterno. Es eterno. Porque cuando yo violo la ley del Dios eterno, puedo experimentar consecuencias eternas. Por eso, si alguno quiere vivir ajeno a la ley de Dios y ajeno a sus consecuencias, ignorándolas, yo le voy a dar un consejo: cree su propio mundo, cree sus propios humanos, cree su propia ley y viva como quiera. Pero si usted no puede crear su propio mundo, no puede crear sus propios humanos, no puede crear su propia ley, le doy otro consejo, hermano: lo mejor es que obedezca a Dios. Y si no, experimentará consecuencias eternas. Mire, las actitudes que el ser humano tiene de rebeldía contra la voluntad de Dios generalmente se deben al concepto equivocado o errado que tenemos con respecto al pecado. Por ejemplo, hay personas que cuando son confrontadas con su pecado, creyentes, dicen: para mí eso no es pecado, porque lo que yo estoy haciendo no es tan malo como lo que otros están haciendo. Y entonces hacen una comparación: eso es pecado, pero lo que yo hago no es pecado. Le doy un ejemplo que escuché y me fascinó. Imagínese que usted llega a un lugar, a un establecimiento, y hay un aviso: prohibido el ingreso de perros. Ahora, la pregunta es: ¿para qué clase de perros está prohibido el ingreso? ¿Para los grandes o para los pequeños? Para todos. Porque todos son perros. Ahora, si la Biblia dice que el pecado, como lo acabamos de leer, es infracción de la ley, ¿de qué clase de pecado está hablando? ¿Del grande o del pequeño? De todos, hermano. Y eso no podemos olvidarlo. El pecado, hermano, es pecado. Lo que la Biblia determina que es pecado y punto. No le busque más. No busque excusarse, hermano. Si el Señor dice que es pecado, Señor, es pecado. Recuerde, es su mundo, es su ley, es de Él. Ahora, otros frente al pecado generalmente dicen: no, la verdad fue que cometí un error. No dicen pequé, no, dicen cometí un error. No, yo me equivoqué. Pero recuerde una cosa: el pecado no es un error, no es una equivocación. ¿Por qué? Porque un error y una equivocación son neutros, no son morales. Por ejemplo, si quien coloca allí
hubiese colocado, no sé, con Z, amáis, ¿eso sería un pecado o un error? Un error. Entonces, el pecado no es un error. Nunca trate de excusar su pecado como un error. No, el pecado es error. Es un pecado, perdón. Es que era para ver si estaban... Ustedes saben, ¿no? Entonces, volviendo al caso. La mayoría de pecados que comete el creyente, ¿los conoce o los desconoce? Los conoce, hermano. No es que digan, ay, yo no sabía. No, la verdad no es así. La verdad, difícilmente pecamos por ignorancia, hermano. Porque generalmente sabemos lo que es pecado. Lo sabemos porque está aquí y lo sabemos porque está aquí. Dios dejó la ley escrita, hermano, en nuestros corazones. Y sabemos lo que está bien y sabemos lo que está mal. Por eso, hermano, nunca olvide que el pecado es un delito contra Dios. Quebrantó su ley. Pero también es una ofensa. Es un delito, hermano, porque violó la ley de Dios, pero es una ofensa porque nosotros tenemos relación con ese Dios al cual le estamos fallando. Amén. ¿Quedó claro el primer punto? En conclusión, el verdadero cristiano no debe practicar el pecado porque el pecado es incompatible con la ley del Dios que amamos. Amén. Vamos para el segundo. Primera de Juan, capítulo 3. Volvamos a leer el verso 4 y leamos también el verso 5. Dice: todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Verso 5. Y vosotros sabéis que Él, ¿de quién está hablando? De Jesús. Y vosotros sabéis que Él se manifestó ¿para qué? A fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. La segunda razón por la cual el cristiano y la vida de pecado consciente o pecado practicado no son compatibles es porque la práctica del pecado es incompatible con la obra de Cristo. La práctica del pecado es ¿qué? Incompatible ¿con qué? Con la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En los versos que acabamos de leer, Juan está recordando una vez más la obra de Jesús, la cual nosotros no podemos olvidar. Yo le pregunto, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué murió en la cruz? ¿Cuál fue su propósito real? ¿Darnos casa, carro y beca? ¿Volvernos famosos, millonarios, viajar por el mundo? ¿Acaso ese fue el propósito? Miremos qué dice la Biblia. Acompáñenme, vamos a leer unos versículos que nos ayudan a recordar a qué vino Él. Miremos primero Mateo, capítulo 1, verso 21. ¿Cómo? Pensé que me estaban llamando. Mateo, que estaban pidiendo algo. Yo dije, atiéndanlo. Mateo capítulo 1, verso 21. ¿Ya lo tienen? ¿Se acuerdan la historia? José se entera que María está embarazada y él dice, yo no fui. Entonces él toma la decisión de dejarla en secreto, pero viene un ángel así de mi familia, y le habla. Entonces mire lo que le dijo allá en Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de pecados. Entonces note algo, ¿a qué vino Jesús? A salvar al pueblo del pecado. Note su obra. Acompáñeme a otro verso, Juan 1:29. Juan 1:29. Allí ya Jesús está grande y Juan el Bautista está por allí y ve venir a Jesús. Y mire lo que dice. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí
el Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Entonces note, vino a salvarnos de pecado, vino a ¿qué más? A quitar el pecado del mundo. Acompáñeme a otro verso, Hebreos 9:26. Recuerde que los estoy leyendo en la versión Reina Valera. Américas. Hebreos 9:26 dice, de otra manera, bueno, aquí les cuento, está hablando del sacrificio de Jesús, que fue perfecto y único. Está hablando allí Hebreos. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado, está hablando de Jesús, ¿para qué se manifestó? Para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y hay muchos otros versículos que pudiésemos leer con respecto a la obra que Jesús vino a hacer con respecto al pecado. Entonces, pero los versículos que acabamos de leer nos dicen que Jesús vino para salvarnos del pecado, que Jesús vino para quitar el pecado, que Jesús vino para destruir el pecado, y esto de alguna forma son expresiones de la obra de Jesús. Ahora, ya sabemos a qué vino, ¿verdad? Entonces, si yo soy cristiano y ese Cristo en el cual yo he puesto mi fe vino a salvarme, a quitar y a destruir el pecado, ¿es lógico que yo viva en pecado? No es lógico. ¿Sí ve que no son compatibles? El pecado no es compatible con la obra de Jesucristo. Es más, acompáñeme a otro verso, Romanos 6. Romanos capítulo 6, y vamos a leer el verso 1 y 2. Allí Pablo está haciendo una aclaración, porque resulta que Pablo dijo una frase que todos hemos escuchado, que dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero él quería aclarar este asunto porque a través de la historia de la humanidad esto se ha malinterpretado y muchos han creído que pueden seguir pecando para que haya más gracia. De hecho, hay un hombre conocido en Rusia llamado Rasputín. No sé si se acuerdan de Rasputín. ¿Sí se acuerdan? ¿No? Bueno, Rasputín era un hombre malo, pero él tenía esa frase de donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces él decía que para hacer más grande la gracia de Dios, tocaba pecar gloriosamente. Imagínense. Terrible, ¿no? Pero bueno, entonces Pablo aclarando esto, mire lo que dice Romanos 6. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Y en el verso 2 nos dice algo importante. Dice, de ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Note cómo por la obra de Jesucristo, la condición del creyente frente al pecado es una. ¿Cuál es? ¿Está qué? Muerto. Por la obra de Jesucristo, un creyente está muerto frente al pecado. Léalo. De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, en la vida de práctica de pecado es incompatible con la obra de Cristo. ¿Por qué? Porque el creyente está ¿qué? Muerto. Es decir, Jesús quebrantó el dominio que el pecado tenía sobre la persona. Recuerde que aquel que no es creyente está dominado por el pecado. ¿Se acuerdan antes de conocer del Señor? ¿Practicábamos el pecado todos los días? Sí. ¿Lo disfrutábamos? Sí. Porque éramos esclavos del pecado. Pero cuando viene Cristo, Él nos liberta del pecado. ¿Se acuerda la canción? Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. La obra de Cristo nos libertó del poder del pecado, del dominio del pecado. Es decir,
el pecado ya no es nuestro Señor. El creyente tiene la capacidad de decirle al pecado, no. Antes no tenía esa capacidad. Antes era esclavo, ahora es libre. Pero recuerden, aunque el pecado ya no es nuestro Señor, Él sigue siendo nuestro enemigo. Y seguiremos siendo tentados. Pero ahora, por la obra de Cristo, tenemos la capacidad de decirle no. Entonces, una vida de práctica de pecado es contraria ¿a qué? A la obra de Cristo. No son compatibles. Y mire la deducción lógica que hace Juan en el verso 6 con respecto a esto. Verso 6. Dice, todo el que permanece en él no peca. Es decir, no practica el pecado. Porque está hablando de práctica. Todo el que peca o que practica el pecado, ni le ha visto, ni le ha conocido. Mire, Juan nos dice que Jesús es sin pecado, su obra fue quitar el pecado, y el resultado es que cualquiera que permanece en Cristo no vive una vida consciente de pecado. No practica el pecado. Y luego dice, y ahí viene uno de esos relámpagos que manda el Hijo del Trueno, todo aquel que peca, es decir, que practica el pecado, ¿qué pasa? No le ha visto ni le ha conocido. Es decir, no es cristiano. ¿Cómo le parece? ¿Dice así o no dice así? Esas no son mis palabras ni mi opinión, es lo que dice la Biblia. Pero le dijo, prepárese para uno que otro relámpago. Porque a veces nosotros creemos que ser cristiano es venir a la iglesia. ¿Usted por qué es cristiano? Ah, no, porque es que un día yo fui a un lugar y me dijeron, repite conmigo. Y yo repetí. Y ese día me hice cristiano. Pero aquí lo que Juan está expresando es que ser cristiano es otra cosa, hermano. Ser cristiano no es tener un lenguaje religioso donde se nombra a Dios y su gloria. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia de que está hablando con alguien, no lo conocía, y de pronto la persona dijo, uy, sí, gloria a Dios, qué bendición. Y uno dice, ese es cristiano. Pero después, ¡prum!, se le salió una grosería, o propuso un negocio ilícito. Y uno se da cuenta que ser cristiano no es el lenguaje ni el lugar, sino son las acciones. Lo que nosotros realmente vivimos. Entonces, dice Juan, lo repito, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Recuerden que cuando Juan habla de conocer, no está hablando de tener información acerca de Jesús. Porque podemos tener información acerca de él y saber quién es él. Está hablando de esa relación. Allá en Juan capítulo 17, en el verso 3, creo que ustedes lo recuerdan, él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, la vida eterna consiste en conocer a Dios y conocer a Jesús. Y aquí Juan dice que quien practica el pecado lo conoce, no lo conoce. Es decir, ¿tiene vida eterna? No tiene vida eterna. ¿Se acuerdan de otro pasaje? Allá en Mateo capítulo 7, versos 22 y 23, donde el Señor dice que muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y el verso 23 dice, y entonces les declararé, jamás los que los conocí. Fuera de aquí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad. Entonces, conocer a Jesús no es tener información acerca de él. Conocer a Jesús es tener una real relación con él. Verso 7. Dice, del mismo Primera de Juan,
hijitos míos, que nadie os engañe. Y vuelve y juega. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. Recuerde que él está hablando de una iglesia donde habían maestros que querían embolatarlos. Y les decían, usted es cristiano y puede pecar. Entonces recuerde, si alguien le ha enseñado eso, o usted se lo imaginó, eso está mal. Si usted es cristiano, no puede llevar una vida de pecado. Por eso dice, hijitos míos, que nadie os engañe, nadie los lleve por el camino incorrecto. El estilo habitual del creyente es que practica la justicia en todo. Es decir, lleva una vida de comportamiento correcto. Está en un proceso de santificación progresiva. Cada día quiere parecerse más a su Señor. Esa es una evidencia de ser cristianos. Ustedes saben que cuando nosotros éramos pequeños, o cuando uno tiene hijos pequeños, los lleva al control y los miden, ¿se acuerdan? Y los comparan con unas tablas para ver cómo va su crecimiento y desarrollo. Pues la forma como nosotros debemos de medirnos es con la estatura de Cristo, hermano. Porque nosotros estamos llamados a comportarnos como Él. Amén. Verso 8. Viene otro relámpago. ¿Está preparado? Bueno. Verso 8. ¿Ya lo tiene? Dice, el que practica el pecado, ¿qué pasa? Es del diablo. Sencillo. Duro, ¿sí o no? El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Cuál? Para destruir las obras del diablo. Entonces, Juan nos está diciendo que el que practica el pecado, aquel que dice, porque le está hablando a una iglesia, aquel que dice que es creyente, aquel que dice que ha creído en el Señor, pero practica el pecado y tiene un estilo de vida pecaminoso, ¿es de quién? Del diablo. Eso significa una cosa: no es salvo. No es salvo. Porque a veces nosotros creemos que por venir a la iglesia nos salvamos. Nosotros no nos salvamos por venir a la iglesia. Nosotros nos salvamos por la obra de Jesucristo. Y como consecuencia y resultado, venimos a la iglesia a congregarnos para adorarlo y para escuchar su palabra. Pero venir a la iglesia no es la razón por la cual yo me salvo. Yo me salvo por la obra de Cristo. Por eso dice aquí que aquel que practica el pecado es del diablo. Es decir, no es salvo. La obra característica del diablo, ¿cuál es? Pecar. Él practica el pecado ¿desde cuándo? Dice aquí. Desde el principio. ¿Cuál es la obra característica de Jesús? Salvar. Entonces, de ese pecado, note, no hay compatibilidad. Por eso quien practica el pecado está luchando contra Cristo y contra su obra. Así se llame cristiano. Quien practica el pecado en su vida está luchando contra Cristo, que es santo, y contra la obra de Cristo, que fue salvarnos del pecado. Verso 9 y terminamos. ¿Lo tiene? Dice, ninguno. ¿Quién? ¿A cuántos abarca? A todos. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede. ¿Sí puede o no puede? No puede pecar, es decir, no puede practicar el pecado. No puede vivir una vida de pecado consciente porque es nacido de Dios. Aquí encontramos la última razón por la cual el cristiano y la práctica del pecado no son compatibles, y es porque la práctica del pecado es incompatible con la obra del Espíritu Santo.
Es que incompatible con la obra del Espíritu Santo. Miremos lo que nos dice Juan. Aquí Juan nos dice que el cristiano es el que ha nacido de nuevo. ¿Quien no ha nacido de nuevo es cristiano? No. Yo sé que de pronto en otro contexto a nosotros supuestamente éramos cristianos, pero nos pedían que naciéramos de nuevo. ¿Sí se acuerdan? No, y uno era que, ¿cuánto lleva en la iglesia? No, llevo 20 años, yo soy un cristiano. No, hermano, pero nazca de nuevo. No, si yo no nazco de nuevo, no soy cristiano. Así de sencillo. O sea, el cristiano es el que ha nacido de nuevo. Recuerde que la Biblia enseña que el Espíritu Santo, bueno, recordemos algo anterior. ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Muerto. ¿En qué? En delitos y pecados. ¿Se acuerdan? ¿Qué puede hacer un muerto? Nada. Si usted tiene un muerto ahí sentado, le aconseja, hermano, vaya al médico, vaya al hospital rápido. Y si usted coja al muerto y se lo echa al hombro y lo lleva al hospital y le conecta suero y le conecta medicina y le conecta respirador artificial, ¿qué va a tener después de 6 meses? Un muerto, pero ya oliendo a feo. Eso pasa. La Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que venir el Espíritu Santo, regenerarnos, darnos la vida de Dios, que es ese nuevo nacimiento, esa vida de Dios que transforma. Cuando esto ocurre, dice aquí, ninguno que es nacido de Dios, ¿qué pasa? Practica el pecado. Es decir, si la vida de Dios está en mí, yo no practico. Recuerde lo que significa practicar, ¿no? Es una vida de pecado consciente. No es fallarle a Dios porque nosotros pecamos a diario, pero no practicamos el pecado. ¿Recuerdan lo que aclaramos al principio? Entonces, ¿por qué dice esto Juan? ¿Por qué dice que ninguno que es nacido de Dios practica el pecado? Lo explica, dice, porque la simiente de Dios que permanece en él. ¿Qué está diciendo Juan? Que cuando la vida de Dios llega a una persona, permanece en él. Hay varias interpretaciones de simiente, pero no vamos a hablar de eso. Pero lo que sí podemos ver es que hay una nueva naturaleza en la vida del creyente. Y esa vida de Dios ejerce dentro de nosotros una presión hacia la santidad. Es decir, aquel que ha nacido de nuevo, la vida de Dios en él lo empuja a cada día a ser santo. Y cada vez que comete un pecado, le duele, hermano. Le duele, no lo disfruta, le duele. Y corre en arrepentimiento a Dios a confesar su pecado y a pedir perdón. ¿Por qué? Porque la vida de Dios está en él y lo empuja. Pero sigamos leyendo, dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, aquí nos está diciendo que el cristiano no puede practicar el pecado, que no es capaz de vivir una vida de pecado consciente, que el nacido de nuevo está incapacitado para vivir una vida de práctica de pecado porque es nacido de Dios. Entonces, como conclusión, si yo practico el pecado, si yo vivo una vida de pecado consciente, no he nacido de nuevo. Y si no he nacido de nuevo, por lo tanto no soy cristiano. ¿Sí ve el relámpago? Duro, ¿cierto? Pero real. Y vamos con el último relámpago y la conclusión. Verso 10. ¿Lo tiene? En esto se manifiestan los hijos de Dios
y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí Juan resume y saca una conclusión. Él dice, solo hay dos clases de hijos. ¿Cuántas? Dos. ¿Cuáles son? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Ahora, recuerda una cosa. Dios no es padre de todo el mundo en la parte espiritual, si lo podemos hablar así. Algunos dicen, Dios es mi padre porque me creó. Si lo podemos hablar en cuanto a creación, podríamos decir, sí. Pero no es así. Hace muchos años, recién convertido a la vida cristiana, escuché un ejemplo de un hombre que fue a hablarle a un carpintero. Y entonces le hablaba acerca de esto, de que él tenía que ser hijo de Dios. Y el carpintero decía, no, es que yo soy hijo de Dios porque Dios me creó. Entonces aquel que le compartía le dijo, bueno, ¿y usted creó esa silla que está ahí? Dijo, sí, yo la creé. Él dijo, ¿y esa silla es su hija? Como usted la creó. Él dijo, no, no es mi hija. ¿Pero por qué no? Dijo, porque en esa silla no está mi vida. Y entonces el hombre le dijo, así pasa. Si en su vida no está la vida de Dios, usted no es hijo de Dios. Y eso es lo que está pasando acá. Entonces, Juan está diciendo que solo hay dos clases de hijos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y no se puede pertenecer a las dos familias al tiempo. No es que el domingo usted es hijo de Dios y entre semana es el hijo del diablo, no. No funciona así. Eso es un engaño, hermano. Siempre dice aquí que se va a manifestar lo que somos. Siempre se va a dar a conocer lo que usted y yo somos. Se va a dar a conocer si somos hijos de Dios o si somos hijos del diablo. No hay tercera opción. O es blanco o es negro, no hay grises. Y esta manifestación se da a conocer a través de ¿qué? Nuestras acciones. El Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Si yo vivo una vida de práctica de pecado, ¿qué dice la palabra? ¿Soy cristiano? No. ¿Soy hijo de Dios? No. ¿Pertenezco a Dios? No. Sé que este tema no es fácil. De hecho, lo decía al principio, es muy confrontante, pero es una verdad. ¿Es una qué? Verdad. Y por eso yo le oraba mucho al Señor por esto, hermano. Que esto no fuera un tema más. Porque la idea, cuando uno va a la iglesia, no es escuchar un tema más. Y descargar la conciencia y sentirme tranquilo y seguir mi vida como si nada pasara. Este tema tiene que ubicarnos hoy con respecto a nuestra vida espiritual. Por eso, si usted sabe que es cristiano, porque yo sé que aquí hay personas que saben que son cristianas, que han pecado, sí. Pero si usted sabe que es cristiano, usted no debe permitir una vida de pecado consciente. No debe hacerlo, hermano. Usted no debe permitir una vida de práctica de pecado. Usted debe orar, hermano. Poner todas sus fuerzas y pedirle al Espíritu Santo, que es el que nos capacita y nos ayuda a vencer ese pecado que constantemente viene a nuestras vidas, porque sin Él no podemos lograrlo, ni mantener esa santidad progresiva que Dios nos pide. Si usted sabe, hermano, que es cristiano, debe esforzarse a diario por aquellas áreas en su vida donde usted cae más fácilmente. Este es un tema que nos llama a la santidad. Tiene que esforzarse, hermano. Recuerde que Él es santo, eternamente santo. Y eso no lo podemos olvidar. Alguien dijo que en cuanto más nos parezcamos a Dios, más disfrutaremos de Él.
¿Sabe por qué muchos no disfrutan al Señor? Porque son incompatibles con Él. Porque Él es un Dios santo. Hagamos como Moisés. ¿Se acuerdan cuando Moisés se fue a acercar a donde Dios lo llamó? Y Él le dijo, quita el calzado de tus pies, porque la tierra donde estás es santa. Que al acercarnos a Dios nunca olvidemos que Él es santo y que debemos de despojarnos del pecado. Amén. Ahora, si alguien dice, la verdad, yo sé que no soy cristiano. Yo vengo a la iglesia, pero yo practico el pecado. Si usted sabe eso, hermano, hay solución. Corra a Dios en arrepentimiento y fe. Y pídale, clame misericordia, hermano. Recuerde que la palabra nos dice que Él es rico en misericordia, no porque nosotros seamos buenos, sino porque somos pecadores. Por eso es que Él tiene abundante misericordia. Y si usted sabe que no es cristiano, recuerde lo que vimos hoy, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ponga su fe en Él, hermano, y permita que Dios obre el nuevo nacimiento en su vida. Amén.